El palacete de mármol en la Castellana tembló cuando Carmen Vega cruzó el umbral con el pequeño Diego de 2 años entre sus brazos, el corazón latiendo por la desesperación. La guardería había cerrado por emergencia. Su marido había muerto 3 años antes, y ella no podía perder ni un día de sueldo como empleada doméstica del millonario Alejandro Mendoza. Lo que ocurrió en las horas siguientes cambiaría 3 vidas para siempre. Mientras Carmen limpiaba nerviosamente los suelos de cristal, Diego se escapó y corrió al salón principal justo cuando Alejandro cerraba un contrato de 500 millones con inversores japoneses. El niño tropezó, volcó el café sobre los documentos y se echó a llorar. Carmen se precipitó aterrorizada, segura de ser despedida, pero en lugar de enfadarse, Alejandro se arrodilló, tomó a Diego en brazos y lo consoló con una ternura que nadie había visto jamás en el frío empresario. Cuando el niño se durmió entre sus brazos, Alejandro miró a Carmen con ojos brillantes y susurró una verdad que partiría cualquier corazón. Ese pequeño era idéntico al hermano que había perdido 30 años atrás, y ver a Diego le había reabierto heridas que creía curadas para siempre. El amanecer de noviembre encontró a Carmen Vega despierta en su modesta casa de Vallecas, con Diego aún dormido en la cuna junto a la cama matrimonial vacía desde hacía 3 años. Viuda a los 29 años, trabajaba como empleada doméstica para Alejandro Mendoza, uno de los empresarios más ricos de España, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir en la periferia madrileña. La llamada de la directora de la guardería llegó como una puñalada. Emergencia de fontanería. Centro cerrado por el día. Carmen miró a Diego, que dormía sereno, inconsciente de que su madre estaba a punto de tomar la decisión más arriesgada de sus vidas. No tenía a nadie. La familia en Sevilla, ningún amigo cercano en Madrid, ninguna canguro que pudiera permitirse. Alejandro Mendoza no toleraba retrasos ni ausencias. Carmen ya había tenido que pedir permisos cuando Diego se había puesto enfermo, notando sus miradas de desaprobación. Otra ausencia significaba despido, y sin ese trabajo, acabarían en la calle. La casa estaba hipotecada para pagar los gastos médicos del marido antes de su muerte. Con el coraje de la desesperación, preparó una bolsa con todo lo necesario para Diego. Durante el viaje en metro hacia el centro, el niño miraba curioso los edificios que se volvían cada vez más elegantes, inconsciente de la ansiedad que devoraba a su madre. El palacete de Alejandro en la Castellana era una obra maestra de mármol y cristal, cada habitación perfecta y silenciosa, el lugar menos apropiado del mundo para un niño de 2 años. Carmen entró por la puerta de servicio, llevó a Diego a la sala de invitados menos frecuentada y creó un pequeño rincón de juegos con los cojines. Durante 2 horas todo fue bien. Diego jugaba silenciosamente mientras Carmen limpiaba las habitaciones cercanas, siempre con un oído atento, pero a los 2 años ningún niño consigue estar quieto durante horas. Hacia las 10, mientras Carmen limpiaba el baño principal, oyó pasos pequeños y rápidos procedentes de la planta baja. Se le heló la sangre cuando se dio cuenta de que Diego había descubierto cómo abrir la puerta y había salido de la habitación. Se precipitó escaleras abajo, pero ya era demasiado tarde. Alejandro Mendoza estaba sentado en su escritorio de caoba en el salón principal, rodeado de documentos que representaban meses de negociaciones para una adquisición de 500 millones. 3 inversores japoneses estaban conectados por videoconferencia, sus rostros serios en la pantalla mientras revisaban los términos finales del acuerdo. La atmósfera formal se quebró cuando pasos pequeños y rápidos resonaron en el mármol pulido. Alejandro alzó la vista justo cuando un niño rubio con mono azul apareció en el umbral, los ojos muy abiertos por el asombro ante aquella habitación suntuosa. Diego se dirigió hacia lo único familiar, el juego de café de plata sobre la mesita junto al escritorio. Al intentar agarrar lo que parecía un juguete reluciente, golpeó la cafetera. El líquido negro se derramó sobre los contratos, manchando el trabajo de meses. Asustado, el niño se echó a llorar con un llanto que llenó el salón de mármol. Carmen irrumpió aterrorizada, tomó a Diego en brazos y se preparó para la tormenta. Pero Alejandro, en lugar de estallar de ira como todos esperaban, se quedó inmóvil mirando a ese pequeño que lloraba.
Los inversores japoneses esperaban una reacción, pero algo inesperado estaba ocurriendo en el empresario. Diego dejó de llorar y fijó la mirada en Alejandro con ojos grandes y curiosos. Durante un momento eterno, el hombre más poderoso de España y un niño de 2 años se miraron a los ojos. Entonces Alejandro hizo algo que nadie esperaba. Se levantó lentamente, se acercó y tendió los brazos hacia Diego. El niño, con el instinto de los pequeños que reconocen las almas bondadosas, se dejó coger sin protestar. Alejandro lo meció con movimientos expertos, como si hubiera hecho esa cosa miles de veces, mientras Diego se calmaba gradualmente. Los japoneses en la pantalla asistían incrédulos. El temido Alejandro Mendoza estaba consolando a un niño con una dulzura que no pertenecía a su imagen pública. Sin dejar de mecer a Diego, Alejandro cerró la videoconferencia aplazando la reunión. Carmen estaba demasiado conmocionada para entender qué estaba pasando. ¿Dónde estaban los gritos, el despido, la reprimenda sobre los deberes profesionales? Alejandro parecía haber olvidado completamente los contratos arruinados. Diego se durmió entre los brazos del millonario, el pequeño puño cerrado alrededor de un botón de la chaqueta. En ese silencio, con ese peso ligero y cálido, Alejandro Mendoza parecía un hombre completamente diferente. Su voz se quebró cuando murmuró que Diego le recordaba a alguien que había perdido hacía mucho tiempo. Carmen vio lágrimas brillar en los ojos del hombre que creía conocer y entendió que estaba a punto de escuchar una historia que lo cambiaría todo. Alejandro llevó a Diego dormido a su estudio privado, acostándolo en un sofá de cuero con delicadeza infinita. La habitación tenía un pequeño escritorio de madera clara en el rincón, fuera de lugar respecto al mobiliario serio. De un cajón sacó una foto amarillenta. Un niño de 3 años, idéntico a Diego, con mono azul y libro ilustrado. Se llamaba Lucas, su hermano menor. Criados en el orfanato San Antonio tras la muerte de sus padres, Alejandro había hecho de padre para el hermanito 4 años menor. Lucas era especial, siempre con un libro en la mano. Alejandro trabajaba a tiempo parcial a los 14 años para comprarle todo, sacrificando su propia infancia. A los 18 años había dejado el orfanato, prometiendo volver a buscarlo. Trabajaba todos los turnos posibles, ahorrando para reconstruir su familia. Pero una noche, mientras hacía el turno nocturno, Lucas se enfermó de neumonía fulminante. Cuando encontraron a Alejandro, era demasiado tarde. Lucas murió a los 6 años, solo. Durante 30 años Alejandro había construido un imperio, pero vivido en una prisión emocional. Ver a Diego había sido como detener el tiempo. Idéntico a Lucas, la misma sonrisa, la misma curiosidad inocente. Por un momento, había pensado que era Lucas que había vuelto para perdonarlo. Carmen escuchaba llorando, comprendiendo finalmente la frialdad del hombre para quien trabajaba. Contó la muerte de su marido, los 3 años sola con Diego, el miedo de no ser suficiente. Se reconocieron, 2 personas rotas que luchaban por proteger lo que quedaba. Alejandro confesó que nunca había logrado salvar a Lucas, pero quizás podía ayudarla a ella a proteger a Diego. En los días siguientes, la atmósfera del palacete cambió. Alejandro se paraba siempre a saludar a Diego, que lo llamaba tío Ale con naturalidad. Tenía galletas en la cocina, inventaba excusas para pasar donde Carmen trabajaba cuando Diego estaba con ella. Una mañana lo encontró sentado en el suelo, enseñando al niño cómo funcionaba una tablet, riendo por primera vez. Una noche de noviembre, Alejandro detuvo a Carmen en la entrada. En el salón donde todo había comenzado, le hizo una propuesta inesperada: mudarse al palacete con Diego. Ella seguiría trabajando, pero viviendo allí. La casa era demasiado grande para una sola persona. Tenía 20 habitaciones y él usaba 3. Cuando Carmen preguntó por qué, Alejandro explicó que esa casa había estado vacía demasiados años. Cuando oía reír a Diego parecía finalmente viva. Era hora de dejar de castigarse por no haber logrado salvar a Lucas. Diego eligió ese momento para despertarse y buscar a su madre. Corrió hacia Alejandro llamándolo tío Ale, y cuando oyó la propuesta de vivir en la casa grande, aplaudió entusiasmado. Carmen miró a su hijo entre los brazos del hombre que había aprendido a conocer. Diego necesitaba una figura paterna. Alejandro necesitaba sentirse necesario. Aceptó, y por primera vez en 30 años la palabra hogar
tuvo verdadero significado para Alejandro. La mudanza ocurrió en una semana. Alejandro había transformado una habitación en paraíso para niños, paredes con animales, cama en forma de coche, estanterías de libros. En el jardín instaló columpio, tobogán y casita de madera. Diego exploró todo gritando de alegría. Los primeros días fueron de adaptación. Carmen trabajaba pero ahora en una casa que también era suya. Alejandro modificó los horarios para estar con Diego. Lo llevaba a la oficina los fines de semana, le leía cuentos, le enseñaba las computadoras. Carmen veía a su hijo florecer. La transformación de Alejandro fue increíble. El hombre frío reía más a menudo, había perdido la tensión constante, parecía rejuvenecido. Después de un mes tenía una foto de Diego en el escritorio de la oficina, junto a la de Lucas. La noche que lo cambió todo llegó cuando Diego se despertó con fiebre alta. Alejandro tomó al niño y los llevó a urgencias. Permanecieron horas en la sala de espera, él sosteniendo a Diego febril. Cuando el pediatra dijo que era solo un virus, Alejandro se desplomó liberado. Confesó haber tenido miedo de perder a Diego como había perdido a Lucas. Carmen le dijo que no lo perdería, porque ahora Diego tenía dos personas que lo amaban. Esa noche, Alejandro veló en la habitación del niño y Carmen se durmió sabiendo que su hijo había encontrado el padre que merecía. 2 años después de aquella mañana de noviembre, el palacete de Alejandro era irreconocible. Las habitaciones que resonaban con silencio ahora se llenaban de las risas de Diego, de sus juegos, de las conversaciones nocturnas entre 3 personas que el destino había unido en familia. Diego, ahora de 4 años, corría por el jardín persiguiendo una cometa, gritando de alegría cada vez que el viento la llevaba más alto. Carmen lo observaba desde la cocina preparando la cena, el corazón lleno de una felicidad que nunca pensó poder experimentar. La transformación de Alejandro había sido completa. El empresario despiadado existía en las oficinas. En casa era el padre más cariñoso que se pudiera imaginar. Había aprendido a hacer trenzas, se sabía las sintonías de los dibujos, había aprendido a cocinar tortitas para los domingos. El cambio más grande había ocurrido 6 meses antes, cuando Alejandro adoptó formalmente a Diego. El procedimiento fue largo, pero cuando el juez pronunció la sentencia, Alejandro lloró de alegría sosteniendo a Diego en brazos. Desde ese día, el niño lo llamaba simplemente papá, y cada vez Alejandro se emocionaba. Carmen había dejado de trabajar como empleada doméstica un año antes. Alejandro le había propuesto gestionar la fundación benéfica creada en memoria de Lucas, dedicada a ayudar niños huérfanos y familias en dificultades. La Fundación Lucas y Diego se había convertido en una de las más respetadas de España, con oficinas en Madrid, Barcelona y Sevilla. El trabajo en la fundación había revelado en Carmen talentos que no sabía que tenía. Se ocupaba personalmente de los casos más difíciles. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Visitaba familias en crisis, organizaba eventos de recaudación que involucraban a la alta sociedad madrileña. Sus historias tocaban los corazones más endurecidos y en 2 años había recaudado más de 10 millones de euros para causas benéficas. Una noche, cenando juntos como hacían cada noche desde hacía 2 años, Diego hizo una pregunta que lo sorprendió. ¿Por qué tenía una foto del tío Lucas en su habitación? Alejandro dejó el tenedor y explicó que Lucas era su hermanito cuando era pequeño, que ya no estaba con ellos, pero lo amaba mucho, y que Diego se parecía muchísimo a él. Diego asintió con seriedad, luego respondió con la sabiduría inocente de los niños, que entonces el tío Lucas lo había enviado a él, porque sabía que Alejandro lo necesitaba, y él necesitaba a Alejandro. Esas palabras golpearon a Alejandro como un rayo. Por primera vez en 30 años el peso de la culpa por la muerte de Lucas se alivió completamente. Esa noche, en la terraza mirando Madrid que brillaba bajo las estrellas, Carmen confesó que nunca habría imaginado que su vida pudiera volverse así. Alejandro respondió que él tampoco, que creía que la felicidad era algo que no merecía después de lo que había pasado con Lucas. Diego le había enseñado que en cambio era algo que se construye día a día, con amor y paciencia. El futuro se extendía ante ellos
lleno de posibilidades infinitas. La fundación crecía cada mes, ayudando cada vez más familias en toda España. Diego empezaría el colegio en septiembre en una escuela privada donde Alejandro ya había planeado construir un parque infantil dedicado a la memoria de Lucas, completo con biblioteca para niños y espacio de juegos inclusivo. Habían aprendido la lección más valiosa: las familias más hermosas no nacen siempre de la sangre, sino que se eligen con el corazón. Una madre desesperada, un niño curioso y un hombre roto por el pasado se habían encontrado en un momento de crisis y habían construido algo maravilloso que duraría para siempre. La última sorpresa llegó la semana del cuarto cumpleaños de Diego. Alejandro había organizado una fiesta magnífica en el jardín, invitando a todos los niños del barrio y las familias que la fundación había ayudado a lo largo de los años. Había payasos, castillos inflables, un castillo de algodón de azúcar e incluso un pequeño zoo con animales dóciles que los niños podían acariciar. Pero el regalo más hermoso llegó cuando Alejandro se arrodilló ante Carmen mientras Diego jugaba con los amigos. Sacó un anillo de diamantes que brillaba como una estrella y le pidió que se casara con él, no porque debían, sino porque quería que el mundo entero supiera que ella y Diego eran su familia, para siempre y por la eternidad. Carmen dijo sí entre lágrimas de alegría, mientras todos los invitados aplaudían emocionados. Diego corrió hacia ellos gritando de felicidad que ahora mamá y papá se casarían justo como en las películas de princesas que veían juntos los domingos por la noche. Los preparativos de la boda duraron 6 meses y fueron los más felices de sus vidas. Carmen eligió un vestido de novia sencillo pero elegante. Alejandro, un traje a medida azul marino que resaltaba sus ojos. Pero el verdadero protagonista era Diego, que llevaría los anillos en un cojín de terciopelo rojo, orgulloso de su papel especial en la ceremonia. El día de la boda, la capilla del palacete fue decorada con miles de rosas blancas y globos dorados. 200 invitados tomaron asiento en las sillas blancas, dispuestas en el jardín, entre ellos muchas familias ayudadas por la fundación que querían estar presentes en el momento más hermoso de la vida de sus benefactores. Cuando Carmen apareció en el umbral de la capilla con vestido blanco, Alejandro no pudo contener las lágrimas. Era la mujer más hermosa que hubiera visto jamás, pero sobre todo, era la mujer que había transformado su casa vacía en un hogar lleno de amor. Diego caminó delante de ella esparciendo pétalos de rosa, sonriendo a todos los invitados con la seguridad de un niño amado. El momento más emocionante fue durante el intercambio de votos, cuando Alejandro agradeció públicamente a Lucas por haber enviado a Diego a su vida, y a Diego por haberle enseñado que el amor nunca se pierde, se transforma y se multiplica infinitamente. No había un ojo seco entre los invitados. La fiesta continuó hasta tarde en el jardín iluminado por 1000 lucecitas. Había una orquesta que tocaba música clásica, mesas elegantes con manteles de encaje, un buffet preparado por los mejores chefs de Madrid. Pero el momento más hermoso fue cuando Alejandro, Carmen y Diego abrieron los bailes con la canción que se había convertido en la suya, What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Durante la velada llegaron sorpresas inesperadas. El alcalde de Madrid entregó a Alejandro y Carmen una placa de reconocimiento por su compromiso social. Un periodista del El País pidió permiso para escribir su historia para inspirar a otras familias. Una editorial propuso transformar su historia en un libro para niños sobre los valores de la familia. Pero la sorpresa más grande llegó cuando se abrieron las puertas del jardín y entraron 50 niños del orfanato San Antonio de Madrid, el mismo donde habían crecido Alejandro y Lucas. Habían venido expresamente para la boda, trayendo un regalo especial, un álbum de fotos y dibujos que representaban la historia de Alejandro y Carmen, realizado por todos los pequeños huéspedes del instituto. Cuando Alejandro vio ese álbum, se emocionó hasta las lágrimas. Entre las páginas había dibujos coloreados que mostraban a él, niño con Lucas, luego él, adulto, encontrando a Carmen y Diego, y finalmente toda la familia feliz en el palacete. Los niños del orfanato habían entendido mejor que cualquier otro el milagro que había ocurrido. 2 corazones rotos que se habían curado mutuamente encontrando el amor.
Esa noche, mientras los últimos invitados se marchaban y Diego dormía agotado entre los brazos del padre, Alejandro y Carmen se encontraron solos en el jardín mirando las fotos de la boda. En una de ellas, tomada justo mientras se besaban ante el altar, parecía que una luz especial iluminaba la escena, como si alguien desde arriba estuviera bendiciendo su unión. Carmen preguntó si pensaba que Lucas había estado allí ese día. Alejandro sonrió mirando el rostro sereno de Diego dormido y respondió que estaba segurísimo. Sentía la presencia del hermanito en cada momento de felicidad, en cada risa de Diego, en cada gesto de amor que llenaba esa casa. Su luna de miel fue un viaje en familia a las Maldivas, donde Diego construyó castillos de arena, mientras los padres disfrutaban del primer momento de paz después de meses de preparativos. Cada noche miraban la puesta de sol desde el bungalow sobre el agua, Diego dormido entre los dos, planeando el futuro que los esperaba. Al regreso a Madrid, los esperaba una sorpresa. La fundación había recibido una donación anónima de 50 millones de euros, la más grande de su historia. El donante había dejado solo una nota. Para Lucas, que desde el cielo sigue protegiendo a los niños como hacía su hermano en la tierra. Alejandro entendió inmediatamente quién había sido, un ex compañero del orfanato que se había hecho millonario en América, que había seguido su historia en los periódicos y quería contribuir a la misión de la fundación. Con ese dinero pudieron abrir nuevos centros en toda España, contratar psicólogos especializados, crear programas de apoyo para cientos de familias. Un año después de la boda, Carmen descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó como un regalo inesperado. Después de años de intentos con el primer marido, los médicos le habían dicho que sería difícil tener otros hijos. Cuando se lo dijo a Alejandro y Diego durante la cena, ambos estallaron de alegría. Diego se entusiasmó con la idea de convertirse en hermano mayor. Empezó inmediatamente a preparar dibujos y juguetes para el bebé que llegaba. Alejandro no podía creer que la vida le estuviera regalando otra oportunidad de ser padre, esta vez desde el primer momento. El embarazo fue sereno y feliz. Alejandro acompañaba a Carmen a todas las visitas médicas. Diego hablaba a la barriga de mamá cada noche antes de dormir. Prepararon juntos la habitación del nuevo miembro, al lado de la de Diego, decorándola con colores suaves y peluches blandos. Cuando nació Sofía, así decidieron llamarla en honor de la sabiduría que había traído a sus vidas, Alejandro lloró de alegría, sosteniéndola entre sus brazos. Era perfecta, con el pelo oscuro de Carmen y los ojos grandes de Diego. Pero sobre todo, era la prueba viviente de que los milagros no dejan nunca de ocurrir para quien tiene el valor de amar. Diego se reveló el hermano mayor más protector del mundo. Ayudaba a Carmen a cambiar pañales, cantaba nanas improvisadas cuando Sofía lloraba, la mimaba con una dulzura que emocionaba a todos. Decía que el tío Lucas le había enseñado en sueños cómo cuidar a los niños más pequeños. El palacete se llenó aún más de vida y amor. Las risas de dos niños, los bajidos de Sofía, las canciones que Carmen cantaba mientras la mecía, los cuentos que Alejandro leía a ambos antes de dormir. Era el paraíso que ninguno de ellos había osado soñar jamás. 5 años después de aquella mañana de noviembre que había cambiado todo, Alejandro miró a su familia reunida en el jardín para el 6º cumpleaños de Diego. Carmen sostenía a Sofía de 1 año que daba sus primeros pasos vacilantes. Diego corría entre los amigos con la seguridad de un niño amado. Los invitados sonreían viendo tanta felicidad concentrada en un solo lugar. En la mesa había 2 fotos, una de Lucas niño y una de la familia actual. Alejandro las miró a ambas y entendió que el círculo se había cerrado perfectamente. Lucas ya no era un recuerdo doloroso, sino un ángel guardián que había guiado sus pasos hacia el amor. Su muerte no había sido inútil si había permitido a Alejandro reconocer la familia cuando finalmente llegó. Esa noche, después de acostar a ambos niños, Alejandro y Carmen se sentaron en su salón, el mismo donde todo había comenzado con el café derramado, y recorrieron el viaje increíble que los había llevado hasta allí. De aquella mañana de desesperación habían nacido 5 años de felicidad pura, una fundación que había ayudado a miles de niños, una familia que se había convertido en ejemplo de esperanza para muchos. Madrid
Seguía viviendo su vida frenética fuera de las ventanas del palacete. Pero dentro de esas paredes, 3 personas que el azar había unido y el amor había transformado en familia, seguían construyendo cada día su pequeño milagro cotidiano. Y ahora eran 4, con Sofía, que traía nueva alegría y nuevas aventuras. Porque a veces la desesperación se transforma en esperanza, la soledad en amor, y un niño de 2 años puede salvar el alma de un hombre perdido durante 30 años. Las familias más hermosas nacen cuando menos te lo esperas, del gesto valiente de una madre que no tiene ningún otro lugar a donde ir y encuentra en cambio el lugar donde siempre había estado destinada a llegar. Dale me gusta. Si crees que las verdaderas familias se eligen con el corazón, comenta con la emoción que más te ha impactado en esta historia. Comparte para honrar a todas las madres valientes y los padres que eligen amar. Suscríbete para más historias de esperanza, familia y segundas oportunidades. A veces un niño puede curar heridas que parecían incurables. A veces la desesperación de hoy es la bendición de mañana. Que a veces el amor llega cuando tienes el valor de abrir la puerta, aunque tengas miedo de lo que puedas encontrar.